La clase B80 fue un tipo de locomotora diésel hidráulica alemana, operada por la Deutsches Bundesbahn, redesignada luego como clase 280 a partir de 1968. Fueron las primeras locomotoras diésel de línea principal con transmisión hidráulica en los ferrocarriles alemanes. Este tipo de locomotoras serían las primeras locomotoras diésel de nuevo diseño, construidas para el servicio de la línea principal a pedido de la Deutsches Bundesbahn, DB. Solo se construyeron 10 ejemplares de esta clase en 1952. Las primeras 5 fabricadas por la Maschinenbau Kehl y las otras 5 por Krauss-Maffei. Eran pocas, pero sentaron las bases para todos los diseños posteriores de la DB en este sector. Las locomotoras se distribuyeron inicialmente en los depósitos de locomotoras de Frankfurt del Meno y Bamberg. En Frankfurt del Meno se utilizaron en los servicios suburbanos desde la estación central de Frankfurt hasta Bad Homburg y Kronberg, y también remolcaron trenes de alta velocidad entre Frankfurt del Meno y Colonia. Las locomotoras de Bamberg se utilizaron en los servicios suburbanos de Nuremberg y en varias líneas secundarias alrededor de Bamberg. Una característica clásica de las B80 era la cabina del conductor situada en el centro del vehículo y sobresaliendo por encima de la sala de máquinas, dando mejor visual a los operarios, pudiendo utilizarse en ambos sentidos de circulación sin inconveniente por la buena visibilidad que esta brindaba. El diseño básico de las B80 incorporaba elementos que también se utilizaron en todas las clases de locomotoras diésel posteriores: un motor diésel de velocidad media, engranajes hidráulicos y transmisión de potencia a través de eje central mediante juntas universales. Originalmente se instalaron 3 motores diferentes, fabricados por Maybach del modelo MD650, con distintas configuraciones y potencias, entre 800 y 1000 caballos de fuerza. Posteriormente, fueron todos reemplazados por motores MTU de 1100 caballos de fuerza. Todos los motores eran del tipo B12, de 4 tiempos con sobrealimentador. En 1959, la Officine Meccaniche Italiane construyó un prototipo de locomotora diésel hidráulica para el consorcio ferroviario Ferrovie Reggiane. Este único prototipo, CCFR 920, fue vendido posteriormente a Ferrovie del Sud del Est y tenía un aspecto similar a las B80, pero no compartía piezas. Desde 1963, las 10 locomotoras B80 se agruparon en Bamberg y se hicieron cargo del servicio de trenes de pasajeros y mercancías en numerosas líneas secundarias del norte de Baviera. En 1968 fueron todas reclasificadas, pasando a la nueva clase 280, cambiando también su numeración. Modelos a escala de la firma italiana Lima. Si bien no fue una locomotora que haya impactado en gran medida como modelos mucho más conocidos como las B100, la B80, al ser la primera locomotora de línea principal diésel hidráulica de la DB, era evidente que varios fabricantes de modelos intentaron replicar a la máquina a escala. La empresa Bud realizó un modelo muy simple, un poco de tacón alto y con mínimos detalles. También otras marcas lo intentaron, como Tesmo Ordwine o incluso Hamo. Es interesante que la versión de Tesmo, que era la B80-010, ya estaba bastante bien lograda en cuanto a dimensiones respecto al modelo original, aunque la carrocería era demasiado cuadrada. El modelo de Hamo no podía mantenerse en apariencia, pero implementó un conveniente motor central con transmisión cardánica a ambos bogies, todo un adelanto. Por su parte, la empresa italiana Lima, en 1964, había presentado un estrambótico modelo de locomotora diésel para sus kits de iniciación, el cual intentaba, sin muchos resultados, asemejarse a la clase B60 de los ferrocarriles alemanes, pero careciendo de las bielas y con un acabado que dejaba bastante que desear. A inicios de los años 70, la empresa desarrolló un chasis ficticio de 2 ejes y motor central con transmisión a engranajes, el que sería ampliamente utilizado por Lima como base para muchos de sus modelos económicos, los que acompañaban a los sets de iniciación de la compañía. Esto significa que eran modelos básicos y sumamente rudimentarios. Este chasis genérico fue muy recordado
por ser la base del legendario, por lo barato y común, modelo B100 de Lima, una locomotora basada hasta cierto punto en la B100 real de la DB, pero mutilada por la propia Lima para que fuera más económica de producir. Y justamente este mismo chasis, usado en estas máquinas, lejos de ser exclusivo de ellas, fue reutilizado en cualquier otro proyecto de carrocería que se adaptara a sus características. Entre los modelos de Lima que usaban dicho chasis, apareció en 1973, al parecer, una versión que era el mismo chasis genérico de las B100, pero con una carrocería que se asemejaba a las B80. Como era algo hecho a la fuerza, era notorio que ni siquiera coincidían las escaleras de acceso a la cabina, y lógicamente, el chasis ni por lejos se parecía al de las B80, amén de que solo contaba con 2 ejes, pero Lima, fiel a su estilo, vendía los sets de iniciación tanto con la versión de imitación de las B100 como con la versión imitación de los B80, sobre las cuales, más allá del modelo basado en las locomotoras reales de la DB, Lima aplicó distintos esquemas ficticios de pintura, contabilizándose 17 diferentes esquemas de pintura a lo largo de su producción de 18 años. Haciendo esto entre 1973 y 1991. Es difícil saber a ciencia cierta cuántas variantes hubo, porque los modelos de kit de iniciación no aparecían en los catálogos de Lima. Segunda versión Lima. A finales de los años 70, en el catálogo 1979-1980 de Lima, aparece un nuevo modelo en número de referencia 201626L, el que era una versión mejorada de la locomotora B80 alemana, esta vez con sus bogies correspondientes, luces, etc., siendo la máquina la número 280004, la que representaba al modelo escala. Y si bien mejoraba notoriamente el modelo base, el que se siguió vendiendo en paralelo en los kits de iniciación hasta entrados los 90, la nueva versión de la B80 tenía un pequeño gran problema. En la versión anterior, el motor era central y quedaba bastante más bajo, embutido en el chasis. En esta segunda versión, en cambio, al tener bogies, de colocar un motor central, el mismo tendría que haber contado con transmisión cardánica. Pero Lima por esos años no contaba con un motor distinto a su clásico G-Force, un motor vertical y circular muy alto, pero muy económico de fabricar. La única forma de hacer que la B80 traccionara con este motor era colocando el mismo sobre uno de los bogies, como solía hacer Lima en todos los modelos que tenían bogies. Solo que en este caso, la B80, de estar montada sobre un bogie, el motor era tan alto que pegaría contra uno de los capots de la carrocería. La solución de Lima a este problema fue más práctica que estética. Simplemente se elevó la altura de la carrocería, haciendo que la locomotora en sí no fuera una réplica muy exacta respecto a la locomotora real. Y aunque había mejorado bastante del primer diseño, este detalle de altura extrema no pasó desapercibido. No fue hasta casi una década después que en el catálogo de Lima 1988-1989 aparece el que sería el modelo definitivo de la marca. El nuevo modelo de la B80, o sea el tercero, se ofreció bajo el número de pedido 201625 y al mismo tiempo en corriente alterna como 201625AC, porque sí, Lima también produjo modelos de corriente alterna y en este caso el problema de altura se solucionó de una forma mucho más correcta, instalando un nuevo motor central con transmisión cardánica a uno de los bogies. Lima seguiría produciendo variantes del modelo durante toda la década de los 90, incluso con los esquemas de pintura de las empresas italianas constructoras de vías, Semes, a donde fueron a parar algunas de las B80 reales al ser vendidas por la DB. Existían también modelos con decoders digitales y un largo etcétera. Las últimas 3 variantes del modelo aparecieron en el catálogo de Lima en el año 2004, el mismo año que la empresa dio quiebra. Y si bien fue comprada por Hornby, que fue la que sacó a Lima de la bancarrota, y esta última tuvo intenciones de producir algunos modelos de la B80 con el nombre Lima, allá por 2008, esto no se concretó. Así que la historia de la B80 con Lima se cierra en el año 2004.
Fin de servicio y actualidad de las locomotoras reales. Hacia mediados de los años 70 y con la desaparición de las líneas secundarias en Alemania, esto permitió a la DB deshacerse de esta pequeña serie de tan solo 10 locomotoras, las B80, entre 1976 y 1978, gracias a la disponibilidad de suficientes locomotoras de la comparable clase B100, evolución directa de las B280, pero mucho más numerosas y superiores en todos los aspectos. Tras la retirada del servicio en Alemania de casi todas las locomotoras de la clase B280, las mismas se vendieron principalmente a ferrocarriles privados y a empresas constructoras de vías en Italia en la década del 80, conservándose únicamente en Alemania una de ellas, la B80-002. Por su parte, la 010 operó brevemente para el ferrocarril del distrito de Hersfeld en Alemania, hasta 1981, antes de ser también vendida a Italia. La propia DB fue quien conservaría a la B80-002 como parte de su parque de locomotoras históricas, del DB Museum, teniendo como base la ciudad de Nuremberg. Pero lamentablemente, el día 17 de octubre de 2005, el Museo del Transporte de Nuremberg, donde se encontraba alojada la B80-002, fue víctima de un gran incendio que asoló el museo, y una de las máquinas que quedó totalmente destruida fue ella. Fue por eso que ese mismo mes de octubre de 2005, la primera B80 construida por Krauss-Maffei fue devuelta a Alemania. Se trataba de la B80-001, la que fue adquirida a un coleccionista italiano que también era propietario de la ex locomotora de la DB, la B212-203. Y en el caso de la B80-001, fue trasladada desde Italia a Alemania. Esta máquina hoy en día está esperando ser restaurada para ser exhibida como pieza de museo. Mientras tanto, como reemplazo de la desaparecida ahora 002, que se incendió en 2005, el Museo de la DB recibió la última B80 construida, la B80-005, en junio de 2008, de su propietario italiano, a cambio de una locomotora de la clase 216. Quedando así la B80-005 como el actual representante de la serie en el DB Museum. En Italia, al parecer, se conservan algunas otras B80 de las 10 originales, pero no pudimos encontrar datos fidedignos de cuántas más sobreviven y cuáles fueron sus números en la DB.